Todos queremos salvar el fútbol. Nos indignamos cuando vemos peleas en las tribunas, insultos a los árbitros, entrenadores que humillan jugadores o padres que viven los partidos como si fueran una final del mundo. Pero pocas veces nos hacemos la pregunta correcta. ¿Quién y por qué necesita cambiar realmente? Porque el niño no llega violento al estadio, no llega obsesionado con ganar, no llega creyendo que perder es fracasar. Todo eso lo aprende. Y muchas veces lo aprende de nosotros. El capítulo de hoy es un capítulo muy especial, ya que hablaremos del trabajo de una comunidad educativa española llamada Safe Football. Para abordar esta interesante conversación, lo haremos con el profesor Gabriel Vera Ormazábal, embajador de Safe Football en nuestro país. El profesor Gabriel Vera Ormazábal es sociólogo y entrenador de fútbol Conmebol. Es docente del Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física, INAF, y cuenta con una vasta experiencia en canteras de clubes profesionales, alto rendimiento y programas sociodeportivos. Profesor Gabriel, un gusto, bienvenido a Fútbol que Transforma, el podcast. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de poder estar acá en esta importante plataforma, Fútbol que Transforma, para poder hablar del proyecto Safe Fútbol, de la comunidad educativa, el sello de calidad humana para el fútbol base, que creemos contribuye de manera significativa a la transformación que necesita nuestro fútbol formativo. Perfecto, profesor. Antes de entrar en materia propiamente tal del capítulo de hoy, que ya lo hemos hecho la introducción y que se viene muy interesante, y dado el contexto en el que estamos, no puedo dejar de hacerle esta pregunta. ¿Cuál ha sido su visión o su apreciación respecto del Mundial de Fútbol hasta ahora? Bueno, la verdad que ha sido un mundial que nos ha dejado hartas cosas por analizar desde todo punto de vista. Desde el punto de vista deportivo, pienso que han habido muy buenos partidos con buenas propuestas. Han habido también algunos partidos que nos llaman mucho la atención, producto de que este es el primer mundial que se hace con tantos equipos. Pero así como han habido partidos que nos llaman la atención, hemos tenido muy buenos enfrentamientos de distintas escuelas, hemos tenido sorpresas muy agradables, como por ejemplo lo de Cabo Verde, que Claro, es muy significativo, un país que tiene menos de 500.000 habitantes, es decir, la comuna de Puente Alto tiene más habitantes que este claro. país entero. Hemos visto que el arquero se ha dado a conocer al mundo, producto de su entusiasmo, producto de sus ganas, producto de su espíritu deportivo. Por lo tanto, la verdad que este mundial nos deja mucho aprendizaje. También hemos visto polémicas en torno a la organización que ha tenido, producto de la intervención de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La verdad que va a dar mucho que hablar este mundial. Esperemos que se siga jugando en un buen nivel y que todo lo que tenga que ver con lo extradeportivo quede de lado y pueda primar en esta fase final ya, estamos en pleno octavos de final, pueda primar lo que es el deporte. Perfecto. En ese sentido, profesor Gabriel, ¿algún candidato que tenga? A mí en lo personal me gusta mucho el juego de Francia porque considero que Francia es un equipo que juega muy bien a nivel colectivo, es un equipo que se nota, viene con un trabajo desde bastantes años hacia atrás y además tiene muy buena individualidad. Entonces, pudimos ver que en el último partido, si bien no se dio, no se marcaron las diferencias a través del funcionamiento colectivo, bueno, a través de una genialidad, una individualidad, se logró un penal a favor que fue lo que marcó la diferencia frente a Uruguay, perdón, frente a Paraguay. Claro, y en ese sentido, profesor Gabriel, permítame agregar algo a lo que usted señala respecto a Francia, que también es uno de mis favoritos. Bueno, ayer se fue uno lamentablemente que era Brasil, pero tendríamos que hacer otro podcast para analizar lo que pasa con Sí. Brasil, ¿no? Que uno estaba acostumbrado a una escuela, un tipo de fútbol de una manera, ahora de otra, y los resultados así lo han reflejado. Solamente, y que una cosa muy importante, yo creo, profesor Gabriel, que vamos a hablar también de los procesos que tiene que ver lo que usted señalaba con la selección francesa, que es prácticamente su técnico más de 10 años junto a cargo del seleccionado francés.
lo que también nos hace pensar de manera muy profunda respecto al respeto por los procesos, la apuesta por los procesos, y eso lo vamos a hablar, ¿le parece si se lo pregunto de otra manera en nuestra conversación? ¿Le parece? Me parece. Bien, entonces, querido profesor Gabriel, para entrar en materia, ¿qué es Safe Football? ¿Cómo nace? ¿Desde cuándo está operativo? ¿Cuáles son sus objetivos programáticos? Cuéntenos un poco de qué se trata esta comunidad española llamada Safe Football. Bueno, Safe Fútbol nace a partir de una profunda reflexión en torno al fútbol en general y el fútbol base en particular, en referencia a- al entorno, en referencia a lo que le estamos entregando a nuestros niños. Si bien es un proyecto que nace en España hace ya un poco más de 5 años, a través de la empresa EVIE Fútbol, que quiere decir Educación, Valores e Inteligencia Emocional, ese proyecto de EVIE Fútbol, que en un momento buscó formar a entrenadores con un perfil más educativo, con un perfil más valórico, que apunte a la inteligencia emocional de los chicos y no solamente a lo deportivo. Fue creciendo, se fue expandiendo. Eso dio origen, ¿no es cierto?, al primer sello de calidad humana para el fútbol base, que viene siendo Safe Fútbol, lo cual a su vez se transformó en una comunidad internacional. Si bien el fuerte está en España, esto viene de Madrid específicamente, hay muchos clubes de la región que han adherido al sello. También hay en Panamá y acá en Chile, donde ya contamos con acuerdos de colaboración con clubes importantes como Cobresal, como Coquimbo Unido. Entonces, la idea de Safe Fútbol, como el nombre lo dice, es salvar al fútbol, porque creemos que los chicos que se están formando están en un entorno muy crispado, de mucha violencia, donde hay un exceso de expectativas por parte de los papás principalmente, pero por parte de todo el medio también. Entonces, nace para decir basta de presionar a los chicos, dejarlos que se formen tranquilos, que jueguen, que se diviertan. En el fondo es volver un poco hacia atrás y recordar cuando el fútbol era un juego, rescatar el componente lúdico del fútbol, pero siempre rescatando la parte valórica, la parte educativa, que no se trata de ganar por ganar, ganar como sea. Entonces nace como una profunda reflexión en torno a todos estos temas que nos están alejando a los niños de las canchas. Bueno, cada vez hay menos canchas, también hay que Así decirlo, es. producto del progreso, pero queremos, queremos reflexionar en torno a esto y tomar conciencia de la importancia de este fenómeno donde todos los actores, donde los principales actores son obviamente los entrenadores de fútbol, los clubes, los dirigentes, los padres de los niños, porque al final los niños aún no tienen ese discernimiento y ellos van a ir formando ese discernimiento en la medida que vayan creciendo y se vayan formando como deportistas. Entonces creemos que muy importante y urge un cambio radical en la forma de ver el fútbol en general y en la forma de formar futbolistas en particular. Totalmente. De hecho, muy de acuerdo con lo que usted señala, profesor Gabriel. Bueno, de hecho, como yo se lo había dicho hace un tiempo atrás, esto a mí me llega profundamente, sobre todo en mi ser educador, en mi ser formador, ¿no? Y de hecho es muy interesante porque me gustaría llevarlo a esa parte respecto al tema educativo. Y en ese sentido, en la página de Safe Football hay una idea que es muy potente y es muy profunda. Tal como usted lo señalaba hace un ratito, reducir la crispación o irritabilidad que los adultos generan en el fútbol base. En este sentido, profesor Gabriel, hay dos preguntas que me gustaría plantearles para ver cómo lo vemos desde Safe Football, cierto lo que usted nos acaba de mencionar. La primera pregunta es, ¿cómo puede un entrenador, un formador, enseñar respeto, uno de los grandes valores, ¿no? Si alrededor del campo solo se respira tensión, esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, vinculada a lo anterior, es, ¿quién necesita más formación en el fútbol base? ¿El niño o quienes lo acompañan? La verdad que son muy buenas preguntas porque son muy atingentes a lo que estamos conversando. En primer lugar,
Respecto de lo que señala, bueno, el entrenador, y esto siempre lo enseñamos a los alumnos del INAF en el primer semestre, el rol del entrenador iniciador, cuando estamos hablando de chicos que se están iniciando en el fútbol, desde edades tempranas uno tiene que transmitir, primero que nada, el amor por el deporte, el amor por el juego. Y eso trae consigo, obviamente, respetar y defender la esencia del juego mismo, que es un principio de juego de INAF que también se enseña en los primeros semestres de la carrera, porque de ahí nace todo. Es decir, si nosotros respetamos y defendemos la esencia del juego, podemos construir, obviamente, un deporte mucho más sano, mucho más valórico y que nos vaya dejando aprendizajes significativos. Entonces, respecto a la pregunta, es complicado, pero a la vez tampoco es tan complicado porque uno tiene que enseñar con el ejemplo. Recordemos que los niños aprenden principalmente imitando, observando. Así es. Y ojo que ellos aprenden tanto lo bueno como lo malo. Entonces, nosotros tenemos, primero que todo, ser un buen ejemplo para los niños. Tenemos que ser un ejemplo en cuanto a responsabilidad, llegar temprano, en cuanto a cumplimiento, cumplir los requerimientos mínimos que exige la actividad formativa. Tenemos que ser solidarios, tenemos que saber reconocer nuestros errores, que es algo que en la sociedad moderna cuesta mucho. Así es. Tenemos que predicar con el ejemplo, por decirlo de alguna forma. Entonces, en la medida de que yo sea respetuoso con los niños, obviamente que vamos a ir generando un clima de respeto al interior del grupo. Dependiendo el contexto, obviamente va a ser más significativo o menos significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en un club profesional donde a los niños los veo 3, 4 veces a la semana, en entrenamientos más partidos, donde tengo la posibilidad de viajar, por ejemplo, en una sub 11, en una sub 12, que los chicos de Santiago ya tienen que ir a jugar, no sé, contra Wander, a Valparaíso, contra Everton, en Viña, por poner algunos ejemplos, hay tiempo suficiente como para poder conversar con ellos, hay tiempo suficiente como para poder intercambiar puntos de vista, conocer a los niños con los cuales yo estoy trabajando, saber cuáles son sus intereses, saber cuáles son sus inquietudes, y en la medida en que yo pueda estar cerca de ellos, voy a poder llegar, por decirlo de alguna forma, de manera más significativa a esa persona que hay detrás del deportista, porque muchas veces nosotros vemos a los chicos como si fueran pequeños adultos y no lo son. Exacto. Son chicos que tienen necesidades, muchos de ellos tienen carencia, entonces ahí yo voy a tener mucho tiempo para poder interactuar. Distinto es cuando yo estoy en una escuela de fútbol y los veo 2 horas a la semana. Entonces, por eso que es importante el trabajo con los padres, que me imagino, bueno, vamos a tocar ese tema también, que es importantísimo, pero volviendo un poco a la pregunta, uno como entrenador tiene que trabajar el respeto siempre en base al ejemplo. Es decir, si yo transmito ejemplo, instalo, o sea, si yo transmito respeto y promuevo ese ejemplo del respeto, eso después va a ser devuelto por los chicos en algún momento. Pero si yo les falto el respeto, Exacto. va a ser imposible. Entonces es algo como bien lógico, pero ese respeto va más allá de, de saludar, de despedirse, de no gritarle al entrenador. Uno tiene que promover el respeto siempre. El respeto es la base de cualquier colectividad, de cualquier grupo, es decir, respeto primero por ellos mismos como personas que son, por los compañeros, por los profesores, en los partidos, con los rivales, saludar antes del partido, despedirse independiente del resultado, por los árbitros, que muchas veces los niños imitan lo que hacen los adultos y les faltan el respeto, Exacto. por la hinchada visitante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces los niños nos dan el ejemplo a nosotros y debiese ser al revés. Eso en relación a la primera pregunta. Perfecto. Y respecto a la segunda pregunta, ¿quién necesita más formación en el fútbol base? ¿El Es- niño o quienes lo acompañan? Esta también es una excelente pregunta porque nos hace reflexionar en torno a qué está primero, por decirlo de alguna forma, el huevo o la gallina. Y nosotros en Safe Football creemos firmemente que este es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto entre los entrenadores, los clubes, los dirigentes, los apoderados, los niños. Incluso, ¿por qué no? Si se puede incorporar también a los colegios, a las escuelas, es decir, por eso nace Safe Fútbol para crear comunidad y cualquier persona que pueda aportar a esa comunidad
de manera positiva, es bienvenida porque acá muchas veces nosotros tenemos que educar también a los padres, nosotros tenemos que enseñarles, entre comillas, aunque pueda sonar un poco soberbio, que yo le voy a enseñar a un padre, no, pero yo tengo que enseñarle las reglas del juego, es decir, las normas de convivencia. Exacto. Por eso, en lo personal, siempre hago reuniones de manera permanente, una antes de la temporada, para que los padres sepan son los objetivos del proyecto, qué es lo que se va a hacer, de qué manera se va a hacer, cuáles son los derechos y los deberes de los niños, de ellos como padres, de los profesores, etcétera, etcétera. Entonces, es como un rayado de cancha que se hace en un comienzo y que ellos sepan que nos vamos a basar en ciertas normas de convivencia que se tienen que respetar. Y generalmente los papás lo aceptan y les gusta. Claro, Generalmente a los papás les gusta. Entonces, uno también tiene que exponer los códigos de conducta y que ellos sepan a lo que se enfrentan en caso que violen alguna de las normas de convivencia. Entonces, después el tema se regula solo. Yo he visto que de repente no sé, pues empieza un papá a gritar algo en la cancha y los mismos papás en la galería les dicen, oye, cuidado, no le grites al árbitro porque si no después pueden sancionar a tu hijo. Entonces, eso sucede cuando hay un grupo de apoderados que está informado y que está, entre comillas, educado en relación exacto. a los comportamientos que tienen que adoptar. Pero más allá de ser algo impositivo, según mi experiencia, todos los papás por lo general buscan un ambiente sano, un ambiente armónico en el cual sus hijos puedan desarrollarse sin tener que estar aguantando gritos, sin tener que estar aguantando insultos o profesores, entrenadores que los estén retando constantemente. Entonces, como digo, acá todos tenemos que ser educados o reeducados en el caso de los adultos que quizá hemos crecido con un fútbol donde estamos acostumbrados, sobre todo acá en Sudamérica, a pagar la entrada y asistir a un partido de fútbol profesional y poder gritar lo que queramos. Bueno, en el fútbol formativo no funciona así, no Exacto. funciona así, es decir, cada uno se tiene que hacer responsable de lo que dice, de lo que hace, de sus conductas, y eso también se va transmitiendo a los chicos. Es decir, si nosotros queremos formar personas que después aporten a la sociedad, ellos tienen que saber que cada acción implica una reacción o puede implicar una reacción y que implica una responsabilidad por parte de ellos. Es decir, que a través de sus acciones ellos pueden provocar cosas buenas o cosas no tan buenas y van a tener que hacerse cargo y asumir esa responsabilidad, es decir, desde chicos hacerse responsables por su acto. Eso de hecho me parece importantísimo, me parece de hecho también, tal como usted lo menciona, profesor Gabriel, importantísimo y de una profundidad muy, muy interesante. De hecho, más, me gustaría llevarlo a parte de la respuesta que usted daba en su primera pregunta y que tiene que ver con los padres, ¿ya? Tal como usted lo decía, y de hecho yo estoy muy de acuerdo, creo más que creo, estoy convencido de que los adultos debemos ser ejemplo, debemos ser modelo, lo que no significa que erremos en el camino ni nos equivoquemos. Aquí yo creo que a veces se confunden conceptualmente ciertas cosas. Y en ese sentido, yo soy un convencido de que los adultos también forman. Padres, entrenadores, dirigentes, educamos o educan con cada gesto. Y en este sentido me quiero detener específicamente en los padres, ya que también es uno de los objetivos programáticos de Safe Fútbol, que es acompañar a los padres en el proceso formativo de sus hijos. Y en este sentido, profesor Gabriel, hay dos preguntas que quisiera también plantearle y cómo desde Safe Fútbol se trabaja, se desarrolla. Uno, ¿qué posibles hábitos estamos construyendo sin darnos cuenta o también de manera intencionada? ¿Ya? O sea, digamos lo que es tácito y también explícito. Y usted mencionaba aspectos de inteligencia emocional que son muy importantes, no tan solo en el deporte, sino que en la vida en general. En su experiencia, ¿qué emociones son las que se repiten constantemente alrededor del fútbol? Por ejemplo, si tuviéramos que pensar en la actividad futbolística, ¿cuáles son aquellas emociones que aparecen rápidamente? Rabia, ira, disconformidad, emociones, bueno, no quisiera hablar de emociones positivas y negativas, pero más desagradables o menos agradables. ¿Y cómo lo trabajan desde Safe Fútbol? Bueno, en relación a aquello, que es un punto muy importante, aclarar que el fútbol es un deporte eminentemente emocional. Las emociones, como bien sabemos, no se pueden controlar.
es decir, una emoción aflora en el momento que se presenta algún estímulo. Lo que sí se puede hacer es gestionarla y para eso también hay un entrenamiento mental, así Exacto. como la gente va al gimnasio para poder entrenar, qué sé yo, la fuerza, la velocidad, así como hay entrenamiento para desarrollar la parte técnica en el fútbol, lo táctico. Bueno, el entrenamiento mental también es muy importante. Entonces, desde Safe Fútbol, uno de los requisitos para poder adherir al sello tiene que ver justamente con la formación de entrenadores, Safe Fútbol, donde hay algunos cursos, es decir, un curso con algunos módulos que tienen que ver con algunos temas que van desde las neurociencias, van por por el conocimiento del entorno del niño, van por la motivación de los chicos. Entonces, justamente estos cursos de formación, lo más interesante es que proponen herramientas, es decir, dotar de herramientas a los formadores para que ellos puedan gestionar las emociones de los chicos, que sabemos es algo sumamente complejo, no es fácil. Una emoción que se repite constantemente es la frustración, donde los chicos por lo general tienen baja tolerancia a la frustración. Vivimos en un mundo donde hay, hay muchos estímulos, donde todos quieren ganar como sea, no solamente en el fútbol, sino que en general perder es visto con desprecio, donde no se valora el error como un elemento básico del aprendizaje, es decir, nadie aprende nada si es que no se equivoca. El error es parte fundamental del aprendizaje, pero en esta cultura exitista no lo vemos. Entonces tendemos a condenar a aquellos que se equivocan y tendemos a endiosar a aquellos que triunfan. Entonces, por eso es importante que los formadores sepan que los niños se van a equivocar constantemente. Es decir, un niño que aprende a caminar, el bebé comienza gateando, de a poquito se va levantando, se va poniendo de pie, se va cayendo y no se va quejando en el camino porque lo va intentando una y otra vez hasta que el niño termina corriendo en un proceso evolutivo normal de un ser humano. Entonces, hay una serie de herramientas que proponen grandes profesionales que son los ponentes de Safe Fútbol. A mí me ha tocado conocer de cerca porque yo, aparte de ser ponente de uno de los módulos, hice también los cursos de formación y he conocido grandes profesionales, gente que trabaja en clubes como Real Madrid, Atlético de Madrid, es decir, que están en la vanguardia del conocimiento en Europa, específicamente en España. Entonces hay ciertas técnicas. Por ejemplo, está la técnica del anclaje. Cuando un chico comete un fallo, qué sé yo, se le va un gol, que el niño, en vez de frustrarse y en vez de rumiar con ese pensamiento negativo, donde se culpa a sí mismo, donde su autodiálogo es muy negativo, bueno, que el chico se ancle a alguna acción. Por ejemplo, que se amarre los cordones de los zapatos. Entonces el chico, cada vez que comete un error, se agacha, se desamarra el cordón, se lo vuelve a amarrar diciéndose a sí mismo: estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Entonces, sabemos que al principio quizás no va a tener mucho resultado, pero durante el tiempo, si ese chico va desarrollando esos anclajes, va a ir convenciéndose a sí mismo y a su inconsciente de que en el fondo el chico efectivamente está aprendiendo. Sabemos que hay jugadores profesionales que ganan millones, que se pierden goles. Me acordé, por ejemplo, el mano a mano que tuvo el día de ayer este muchacho Hendrick de Brasil, Así que es. podría haber cambiado la historia del partido. Entonces, ¿qué esperamos de un niño que está en formación? Entonces, de manera paulatina, si ese chico cree obviamente en las herramientas que se le está aplicando, que se está trabajando, por eso es muy importante la credibilidad que tenga el entrenador, iniciador, formador, por ponerle algún nombre. eh, a la larga ese chico va a ir cambiando esa mentalidad y si bien la frustración siempre va a aflorar, ya va a poder ser algo que quizás ese chico puede controlar. Entonces, ahí hay un ejemplo claro a través de las técnicas de anclaje
que se puede ir trabajando con los futbolistas para que vayan realizando un entrenamiento mental que les permita, entre comillas, perdonarse a sí mismo cada vez que cometan un error, y cambiar el chip en el sentido de saber que se van a equivocar, que los que triunfan no son los que no se equivocan, sino aquellos que logran superarse después de los errores que cometen. Y bueno, así como esa técnica, hay muchas técnicas más que ofrecen los cursos de formación de Safe Fútbol, donde los entrenadores pueden ir aplicando con sus jugadores. Tolerancia a la frustración, también hay emociones como la pena, la rabia, la misma alegría, eh, qué sé yo. En el fútbol la verdad que es como la vida misma, se van presentando todo tipo de emociones dependiendo cómo se vaya desarrollando el partido, porque también es importante gestionar las emociones en el triunfo. Hay chicos que ganan algo y se vuelven locos y empiezan a enrostrarle en la cara a los rivales que ganaron. Entonces, eso obviamente que no está bien. También tienen que aprender a controlarse, a ser humildes tanto en la victoria como en la derrota, que no porque se gana un partido van a ser los mejores, ni cuando se pierde van a ser los peores. Y bueno, es un proceso, es algo que no se va a dar de la noche a la mañana, implica tiempo, implica dedicación, implica entrevistas personales, implica charlas, implica una serie de técnicas que hay que aplicar, implica una toma de conciencia importante por parte de los niños, porque la gestión de emociones es algo que hoy en día nos está superando muchas veces también por el tema de la tecnología, donde los chicos están hiperestimulados, entonces muchas veces creen encontrar las respuestas en lugares donde solamente los están llenando de información, hay sobreinformación. Por lo tanto, es muy importante que también el entrenador sea capaz de tener un grupo unido, cohesionado y que el chico le pueda creer. Bueno, de hecho, profesor Gabriel, yo lo escucho con bastante atención y de hecho interpreta en un 100% respecto a lo que yo también en términos personales pienso. De hecho, lo último que usted conversó va a servir para trasladarnos al siguiente bloque de preguntas y de reflexiones. Pero antes de eso, no quisiera dejar de mencionar que mientras usted hablaba del tema del anclaje, tuve la posibilidad de leer hace un tiempo atrás un libro que salió hace muy poco, este año, de psicología deportiva, que habla sobre nueva perspectiva y nuevo enfoque, que son 4 autores, y uno de sus autores, de hecho, es el profesional argentino Marcelo Roffé, que hoy lo vemos, ¿cierto?, como psicólogo deportivo trabajando con la selección colombiana. ¿Ya? De hecho, él es uno de los autores de este libro. Y hay una idea que lamentablemente no recuerdo el nombre ahora, pero no está de parte del punto de vista del ensayo que hace Marcelo Roffé. Es otro autor que lo propone, que lo que usted señalaba, profesor Gabriel, que dice que prácticamente las personas son personas haciendo un deporte, ¿no? Exacto. Y de hecho, eso puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto. Y no lo es tanto porque uno de repente, uno ve a veces este tipo de jugadores en la elite mundial del fútbol, digamos en la elite, pero super elite. Estoy hablando de jugadores tales como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. De hecho, más, hace poco se recordaba, ¿cierto?, la obtención de la Copa América Centenario, ¿cierto? Ya se cumplieron más de, ¿cuántos? Más o menos 10 años, específicamente 10 años, una década de la obtención de la Copa América Centenario, y casi en un tono de burla, muchos recordaban que prácticamente esa fue la despedida de Messi de la selección argentina. Seguramente usted debe recordar todas las declaraciones después de la derrota con Chile, que la selección no es para mí, la selección no se da. Y si uno piensa, Messi no renunció a ese sueño con su selección y todo lo que consiguió después. Fue campeón, ¿cierto?, de Copa América 2 veces. De hecho, Argentina son los actuales bicampeones y ni más ni menos el año 2022 campeón del mundo. Entonces, eso a mí me parece súper interesante porque quien piensa o reflexiona hacia el pasado de esa actividad, uno podría decir, bueno, un tipo como Messi que ya está, ¿cierto?,
un nivel superlativo futbolísticamente hablando, ya no tiene que demostrarle nada a nadie, siguió y no claudicó en eso, ¿cierto? Pese a que a lo mejor lo intentó, pero siguió. Y de hecho, respecto a ese tema, hay una cosa bien interesante que también me gustaría recordar respecto a los anclajes, que me parecen súper interesantes y me acordé cuando usted lo mencionaba de el jugador argentino también, Enzo Fernández, que de hecho el otro día leí una columna precisamente de lo que él hace, ¿no? Precisamente Enzo Fernández y a las personas que nos están escuchando, cada vez es más la presencia de la psicología deportiva en los clubes de fútbol y y en los futbolistas. Recordemos que antiguamente, y esto yo lo he podido leer en diversas fuentes, que después las podemos mencionar si a alguien le interesa profundizarla, los jugadores evitaban hablar de psicología, o mejor dicho, evitaban hablar de psicólogos. No me sirve, no voy, es que no voy a cambiar, pero qué interesante es como una disciplina como la psicología viene a auxiliar, ser complementaria y ayudar a los procesos deportivos, y en ese sentido Enzo Fernández en esta columna comenta lo de los anclajes emocionales. Y de hecho, él cada vez que juega, y como usted señalaba, comete un error, comete un fallo, mira su muñeca y en su muñeca él tiene escrito, recuerda al Enzo de niño. Y con ese Sí, anclaje lo mira y él evidentemente decía, en ese entrenamiento voy y recuerdo qué me motivó a jugar, recuerdo qué cosas me gustaban cuando yo jugaba cuando chico. Y uno puede pensar que, uno puede decir, ya, pero un mensaje en la muñeca, un mensaje no va a hacer nada, y hace mucho. Precisamente, pero ¿qué es lo que pasa, profesor Gabriel? A mí me da la impresión, y me gustaría saber su percepción respecto a eso, que hay muchas personas en torno al fútbol todavía muy incrédulas respecto a esto. Como que piensan, y quiero ser muy respetuoso con mi concepto, que todavía esto es hipismo, siendo que esto es ciencia aplicada al fútbol. exacto. Sí, no, para mí el aspecto psicológico hoy en día, no sé si el más importante, pero el más determinante, porque recordemos que el fútbol tiene 5 aspectos: el físico, técnico, táctico, psicológico y reglamentario. Pero si el aspecto psicológico no anda bien, es difícil poder mejorar la parte física, mejorar la parte técnica, comprender la parte táctica. Entonces, para mí, en lo personal, hoy en día el aspecto psicológico es fundamental. Por eso todos los entrenadores tenemos que aprender de psicología aplicada, de coaching, tenemos que conocer de manera general, tampoco hay que ser tan específico para un entrenador. Es lo mismo que la parte médica. O sea, Exacto, yo no tengo que ser experto ni médico, pero tengo que saber si el chico tiene una lesión, qué sé yo, si una fractura, qué es lo que es una fractura, qué es lo que es una E15, una distensión del ligamento. Entonces, la parte psicológica es fundamental porque recordemos que además estamos hablando de niños. Entonces, todo lo que aprenden ahora, sobre todo los que están en la edad de oro del aprendizaje, entre los 7 y 12 años, donde los niños aprenden todo, son una esponja que absorben, nunca antes ni después, tienen más ganas de aprender. Ahí es donde nosotros ponemos el foco por lo mismo, porque después es más complejo. Ahora, la neurociencia ha demostrado a través de la neuroplasticidad que el exacto, cerebro puede cambiar, es decir, un adulto puede aprender, pero es más difícil porque después con el adulto hay que desaprender y exacto. después aprender. En cambio, los niños son más moldeables en ese sentido. Y sí, comparto plenamente con usted que el aspecto psicológico es fundamental. Antes a uno, no sé, en el colegio pasaba algo y le decían, ya anda al psicólogo. Claro, Y poco menos que, ah, no, si no estoy loco. Entonces, no, ese concepto ya cambió. exacto, El aspecto psicológico nos sirve en mucho sentido, es decir, en la parte cognitiva, que tiene que ver con cómo aprendemos, qué aprendemos, de qué manera aprendemos para poder entender el juego y para después poder aplicarlo, todo lo que tiene que ver con las distintas situaciones del juego. Recordemos que el fútbol es un deporte de habilidades abiertas, exacto. donde estamos constantemente tomando decisiones. Entonces, desde chicos, los entrenadores tenemos que crear contextos donde los niños estén tomando decisiones y no decirles todo el tiempo qué es lo que tienen que hacer, que es lo que muchas veces todo el mundo cree que hay que hacer y por eso cuando vemos un partido de niños o de adultos, de lo que sea, hay 1000, 2000, 5000, 50.000 entrenadores afuera gritando y dando indicaciones. Entonces,
Acá lo importante es que el chico pueda generar cableado, ¿no es cierto?, entre su cerebro, entre su cuerpo y para después poder ejecutar. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, lo que tiene que ver con lo que conversábamos en el bloque anterior, que tiene que ver con la gestión de emociones, saber conocerse a sí mismo, saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué es lo que, qué es lo que tengo que trabajar más, dónde soy bueno, si soy un buen líder, bueno, reforzar ese liderazgo, si por ahí soy un poco tímido, poder trabajar con esa timidez. Para eso también los cursos de formación de entrenador de Safe Fútbol nos entregan varias herramientas. Eh, si a lo mejor cometo un error y me gritan algo desde la tribuna, desde la galería, desde la grada, cómo reacciono ante eso. Entonces, por eso es que nosotros los entrenadores no solamente tenemos que ser promotores técnicos de lo deportivo, sino que tenemos que ser educadores. Es fundamental la misión del entrenador de fútbol como un educador, es decir, liderar con mayor calidad humana, cosa que el chico se pueda abrir y, y pueda estar susceptible a aprender, porque muchas veces vemos que ganar como sea y desde chico la relación entre los entrenadores y los niños es muy lejana, es muy distante. Entonces, no, nosotros apostamos por un fútbol más humano, donde haya mayor calidad, donde haya más educación en todo sentido, donde estén siempre presentes los valores y ahí también el aspecto psicológico es fundamental. Es decir, se trata de convencer a los niños, pero más que convencer a los niños, que ellos se convenzan cuál es el camino adecuado. Y ese camino adecuado siempre va a estar del lado de los valores, siempre va a estar del lado de la educación, porque es la única manera que los chicos, además, puedan llegar a cumplir sus metas. Porque si no, y yo lo he visto muchos niños que después abandonan. Hay una edad, por ahí por los 14 15 años, es donde los chicos más alto la deserción en el deporte, al menos en el fútbol. Por lo mismo, porque después ya no hay motivación, porque los entrenadores no los toman en consideración, porque los entrenadores simplemente no les hablan o solamente se preocupan de aquellos que tienen más condiciones. Entonces, no nos preocupamos de aquellos que no van a llegar. Y ese es el tema. Ese es el tema acá, que cuando hablamos de formación, no estamos pensando en formar el nuevo Messi, que un ejemplo que usted mencionaba. Tenemos que preocuparnos de todos y sobre todo de los que no llegan. Bueno, ¿qué va a pasar con ese chico que no va a llegar? Exacto. ¿Qué va a pasar con él? Entonces, él va a mirar para atrás y va a recordar su año en el fútbol y qué sensaciones les va a dejar, qué aprendizaje le va a haber dejado. Porque muchas veces, claro, deja aprendizaje de lo que no hay que hacer, de lo que, cómo no hay que tratar a un niño. Entonces, ese ejemplo que usted colocaba de Messi es un muy buen ejemplo porque, claro, hace 10 años atrás, cuando Chile fue campeón de la Copa Confederación y le ganó esa final por penales a Argentina, vienen las famosas declaraciones de Messi, que seguramente las dijo en un contexto de mucha pena, de mucha frustración, pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, el tipo se levantó, volvió a la selección y después logró todo lo que conocemos. Entonces, eso no tiene que ver con ser un gran jugador, bueno, tiene que ver, pero principalmente Exacto. es un tema más mental, más Con otras habilidades, psicológico. digamos. Exacto, o sea, si no hubiese tenido esa fortaleza mental, el tipo no vuelve y la historia hubiese sido otra. Si hubiese sido otro jugador, hubiese sido totalmente distinto. Entonces, esos son los ejemplos que nosotros tenemos que mostrarle a los niños. No solamente el Messi que levanta la copa, sino el Messi que pierde. Yo siempre les digo, muchachos, ¿cómo hablaron de Messi? ¿Cómo hablaron de Claudio Bravo en su momento? Estamos hablando del Capitán América, que Así es, levantó las dos Copas América, tal cual. y cuando fallan, el medio lo hace pedazos. Las redes sociales hoy en día son un circo romano. Entonces, cualquiera puede darse el lujo de denostar, de castigar, de maltratar a otra persona a través de las redes. Y lo peor de todo es que mucha gente caemos, porque muchas veces todos caemos en este juego, que al final es una trampa, porque sabemos que, que las cosas no, como este tipo de logros que se consiguen, son cosas que son extremadamente difíciles
Sí, Y claro, una vez que ya pasó, viene otro campeonato, viene otro campeonato, viene otro campeonato. Entonces, es muy complicado el tema, muy complicado. Por eso es que a través de la comunidad educativa nosotros queremos formar mejores personas, pero realmente formar mejores personas, porque exacto. ese es un eslogan que tienen todos los clubes. O sea, a donde uno va, escuela de fútbol, club deportivo, ya sea amateur, profesional, todos dicen que quieren formar mejores personas antes que deportistas. Pero bueno, ¿qué están haciendo realmente Sí, para formar mejores personas? ¿Están siendo consecuentes con el eslogan, con el discurso? ¿Tienen planes de acción? ¿Se están formando sus entrenadores? ¿Están trabajando en conjunto con los padres para que los padres sepan acompañar a los niños? Es muy difícil también ser padre de un deportista y sobre todo un deportista de alto rendimiento, que tiene que entrenar 3, 4 veces a la semana, tiene que organizarse para poder estudiar, para poder entrenar, para poder competir, tiene que estar constantemente guardando una disciplina, una rutina, la alimentación, qué sé yo, los zapatos, que se van desgastando, hay que comprar otros nuevos, todos los requerimientos que piden los clubes. Entonces, el fin de semana hay un matrimonio, pero el otro día el niño tiene que estar temprano porque está citado. Entonces, por eso es que el tema de los padres no es solamente eh, porque sean los tutores, porque sean los responsables de ese chico, sino que cuando un niño se está formando, es toda una familia que hay detrás, y sobre todo cuando hablamos de contextos más profesionales, por decirlo de alguna forma, cuando el chico está en un club, cuando es cadete, cuando está en un club profesional, ¿no es cierto? Y muchas veces ese chico quiere cumplir el sueño y más que el chico está la familia detrás que quiere cumplir ese sueño, que tiene un exceso de expectativa. Entonces, exacto. todo eso nosotros tenemos que ser conscientes, no lo podemos dejar de lado y si vamos a trabajar en esto, bueno, tenemos que trabajar también desde el enfoque psicológico. Quizás me alargué un poco, pero No, está perfecto, profesor Gabriel, por en favor. el fondo el aspecto psicológico, volviendo un poco a la pregunta, hoy en día para mí es determinante, porque si no hay una mentalidad fuerte en ese chico, va a ser muy difícil que pueda continuar en este deporte, sobre todo sabiendo que es muy hostil con aquellos que pierden, con aquellos que se equivocan o con aquellos que no tienen las condiciones que tienen otros. Bueno, de hecho, profesor Gabriel, no puedo estar más de acuerdo con lo que usted señala y de hecho, permítame mencionar solamente tres o cuatro cositas respecto a eso, que eso también es la riqueza de las conversaciones, como uno va evocando recuerdos, ¿cierto? Y ciertas cosas. Bueno, como ustedes bien saben y el público también sabe, yo estoy haciendo mi estudio en INAF, que ha sido una experiencia maravillosa. Yo estoy muy contento, feliz, dichoso de poder pertenecer y hacer mis estudios con INAF. Y hay una cosa muy interesante, quisiera recordar a dos profesores que he tenido durante el año. Primero que todo voy a recordar de atrás hacia adelante. Voy a partir con el profesor Rodrigo Figueroa, que también es sociólogo. De hecho, también está invitado a un capítulo del podcast, así que también nos va a estar acompañando en un tiempo más. Y de hecho, el profesor, cuando nos estábamos en el módulo de la enseñanza del fútbol en el fútbol formativo, valga la redundancia, el profesor, una de las cosas que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho es cómo el profesor hacía este enlace siempre entre entrenador-formador, entrenamiento, entrenador-formador, entrenamiento. Y de hecho, hubo una tarea que nos hizo hacer que yo le diría que a mí me causó, fue muy profunda para mí hacerla, donde el profesor Rodrigo nos decía, aplicando las características del entrenador formador líder, diseña una especie de protocolo para un antes, un durante y un después de un partido, por ejemplo. Y respecto a eso, recupero también la parte valórica. Y acá yo quisiera mezclar dos cosas. Voy a dejar lo que hizo el profesor Rodrigo. Yo siempre me he hecho la pregunta, si no fuiste futbolista profesional, ¿qué te dejó el fútbol? Que creo que es una pregunta que no debiéramos dejar de pensarla, ¿no? Como para ver qué cosas nos dejó el fútbol, al margen de lo que usted señalaba, lo técnico, táctico, lo propiamente futbolístico, sino qué nos dejó en términos humanos. Y en ese sentido, esta tarea que nos hizo hacer el profesor Rodrigo para mí fue muy profunda y muy, muy bonita hacerla, porque de hecho, por ejemplo, yo puse antes, nos juntamos todos en un lugar a convenir. Después, llegamos todos correctamente uniformados, sea
distintivo de un club, academia, escuela, o nos ponemos de acuerdo, todos llegamos con un buzo y una polera, lo que sea. Y por cada una de esas afirmaciones o esas ideas que yo tenía, yo le iba poniendo entre paréntesis al profesor Rodrigo valores. Por ejemplo, el llegar a un lugar convenido, ¿cierto? Puntualidad, por ejemplo. Puntualidad. Dos, el tema de estar correctamente uniformados, orden. Después, durante, nos vamos a ir una hora antes a la cancha, llegamos, saludamos a todos los que tienen que ver con nos, propiciarnos, ¿cierto?, las condiciones para jugar, nos juntamos en el camarín, cada uno yo le asigno un orden correlativo de los números, su puesto, su locker o su lugar, el camarín lo devolvemos tal como lo encontramos. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahora en el Mundial nos parece tan llamativo lo que hacía Japón, por ejemplo. Bueno, Japón fue, o los países orientales, digamos, parte de los países orientales, que incluso uno se sorprende, siendo que debiera ser el estándar. No sé si usted comparte esa apreciación conmigo. Por ejemplo, Japón dejaba los petos todos puestos por color en una mesa. Muchas gracias por las ciudades que habernos recibido. Impecable. Claro, uno puede entrar, usted ahí en su rol de sociólogo, ¿no? Uno podría entrar a profundizar aspectos culturales, aspectos más formales, pero ese debería ser el estándar. Y yo prácticamente, esta tarea yo la hice antes del Mundial, entonces después ya vimos lo que hizo Japón. Yo decía, nosotros tenemos que mostrar un respeto por todas aquellas personas que propiciaron que nosotros pudiéramos jugar. ¿Y eso qué significa? Saludar, despedirse, agradecer, ser agradecido, la gratitud. Dar las gracias, ser educado, ser respetuoso, dejar cierto el camarín en las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, por eso cuando usted hablaba de esto, yo pensaba inmediatamente en esa tarea, que insisto, y le doy la gracia al profesor Rodrigo Figueroa porque fue una tarea que a mí en términos personales me hizo profundizar muchas, muchas, muchas cosas. Y precisamente entroncamos nuevamente con esto. Bueno, primero que todo, un saludo a Rodrigo. Yo tuve la posibilidad de conversar un día con él en la Universidad de Chile. Estuvimos hablando de fútbol, de sociología, de formación, fútbol de alto rendimiento, qué sé yo. Es un tipo muy, muy bien preparado. Eh, Ese ejemplo, en el fondo, lo que nos muestra es el ritual de un futbolista el día de partido. Y a través de ese ritual, a través de esas costumbres, de esa cultura que hay dentro de un camarín, obviamente que se puede ir enseñando a través de valores. Por eso decimos que el fútbol es un medio para poder formar personas. Sí, Entonces, la citación es a tal hora y los chicos tienen que aprender y tienen que cumplir que la citación se respeta. Después, qué sé yo, de todos esos códigos que hay en el fútbol, que antes de entrar al camarín se tienen que sacudir los zapatos afuera. claro, Es decir, todas esas son costumbres, quizás son normas no explícitas que van generando conductas que tienen sentido, es decir, preocuparse de que después hay una persona que tiene que limpiar el camarín, el respeto por el otro, después la charla técnica, el respeto por lo que está diciendo el profesor, después vamos a jugar el partido, la solidaridad que tiene que estar presente, qué sé yo. Entonces, eh, hasta que termina, bueno, todos se despiden, independiente si ganemos, si perdamos, exacto, y lo de la gratitud es fundamental porque nosotros siempre tenemos que ser agradecidos. Y siempre le digo a los chicos, es por ejemplo cuando un chico no queda en una prueba o cuando un chico se tiene que ir de un club, al chico se le viene el mundo abajo. exacto, Y yo he visto casos de chicos que lo han desafectado de algunos clubes y se van odiando al club y después se le abren las puertas en otro club de un mejor nivel, por decirlo de alguna forma, y terminan triunfando. Entonces, yo después le hago saber y les digo: "Mira, ¿viste? Más lo que reclamaste contra este club y resulta que al final te hizo un favor porque ahora estás en una posición mejor". Entonces, esas cosas muchas veces los seres humanos cuando estamos atravesando momentos difíciles no las vemos. Entonces, por eso es que yo creo en la gratitud, tanto de las buenas como de las malas experiencias. Ahora, igual la idea es que los chicos también se vayan, así como dice usted, mirando hacia atrás. Bueno, ¿qué me dejó el fútbol? Siempre me va a dejar un aprendizaje. Todas las exacto. experiencias nos dejan aprendizaje.
pero ojalá esas experiencias nos dejen aprendizajes significativos, no solamente aprender lo que está mal, que muchas veces pasa. Entonces, yo siempre he dicho también que el fútbol es uno de los pocos bastiones de resistencia que hay en el mundo para poder trabajar en base a valores. Porque si uno se fija, cuáles son las instancias, cuáles son los espacios donde interactúan los seres humanos y donde se puede generar un clima de respeto, un ambiente de solidaridad, una armonía, ¿no es cierto? Donde puedan estar compartiendo de manera sana. Son muy pocos. Entonces, el Exacto, fútbol sigue siendo un gran atractivo para los niños, para los jóvenes. Por ahí quizá bomberos, me tocó en algún momento ir a dar una charla a una compañía de bomberos, yo nunca había entrado a una compañía de bomberos, me tocó conocer todo lo que se hace con las brigadas juveniles, qué sé yo, los scouts, qué sé yo, hay ciertos movimientos que son muy organizados en ese sentido, entonces, por eso que creemos firmemente que a través del fútbol, si bien no vamos a formar, aunque eso suena como muy desde el ego, yo lo formé. Eso no es así, si al final el chico se va formando en la medida que van transcurriendo los años, va teniendo muchos maestros, va teniendo muchos entrenadores, claro, hay una sumatoria, muy complejo el proceso de formación. Pero sí aportar un grano de arena para que ese chico cuando mira hacia atrás diga, exacto, lo logré, o bien no lo logré, pero voy a seguir ligado al deporte, porque esos valores que me entregó el deporte, los quiero seguir sosteniendo, porque al final se vuelve un estilo de vida. exacto, El deporte es un estilo de vida. Entonces, todo lo que es la disciplina deportiva, si un chico está 5 o 6 años, a lo mejor no llega al fútbol profesional, pero puede seguir con esa disciplina deportiva, de acostarse temprano, de alimentarse bien, de comer sano, de hacer deporte de una u otra manera o actividad física. Y por eso que hay muchos chicos que después terminan estudiando en el INAF o terminan estudiando carreras que tienen que ver con el área deportiva, son profesores de educación física, qué sé yo, son técnicos en deporte. Entonces, no, absolutamente de acuerdo. O sea, así nosotros también le damos sentido a lo que estamos haciendo, porque los chicos después quizás no se van a acordar tanto de lo que ganaron, de lo que no ganaron, pero sí se van a acordar de ese campeonato que fueron, de las anécdotas que hubo en ese viaje, de los amigos que hicieron. Entonces, totalmente de acuerdo en ese sentido, y eso es lo que nosotros, los adultos, tenemos que ir promoviendo. Y no solamente desde el rol del entrenador como educador. Por eso es importante, y lo hemos sostenido a lo largo de toda esta discusión, el trabajo mancomunado con los padres, que muchas veces hay clubes que tienen política eh, de no incorporar a los padres para nada. O sea, hemos llegado al punto de que listo, los padres no pueden entrar a los entrenamientos. Porque cuando se le ha dado la oportunidad de ingresar y poder ver a los niños cómo entrenan, sí, se han comportado mal, no se han portado bien, entonces llegar a ese punto, a tener que excluirlos, creo yo que es un síntoma que nos hace reflexionar como sociedad. O sea, sí, totalmente, llegamos a un punto en el cual el papá no puede entrar a un entrenamiento o los equipos juegan la localía sin público por el comportamiento negativo que tienen los padres en las gradas. Entonces, por eso tenemos que ir generando conciencia entre todos, ir aprendiendo. Esto también va no solamente para entrenadores, padres y niños, sino también para dirigentes que muchas veces totalmente, eh, sabemos que los papás tienen altas las expectativas y muchas veces por temas económicos ven un futuro promisorio, ¿no es cierto? Ven un vehículo de movilidad social a través del fútbol, muchos dejan de trabajar, incluso hasta los clubes les ofrecen trabajo para poder dedicarse exclusivamente al acompañamiento, pero también hay muchos dirigentes que, que tienen expectativas muy altas. Entonces, en categorías chicas, le exigen o de cierta forma presionan a los entrenadores para que obtengan resultados. Entonces, si eso parte del club y obviamente tiene que ver con los objetivos que tengan desde su desarrollo organizacional, es decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Se va transmitiendo y al final los afectados son los niños que después el día de mañana van a ver como una buena o una mala experiencia todo eso que vivieron cuando eran futbolistas. Entonces, por ahí va lo de Safe Fútbol, cambiar un poco esa realidad. Sabemos que no es fácil, sabemos que no hay una receta mágica,
Sabemos que esto es algo muy complejo, hay muchos factores que entran en muchas dinámicas distintas, de algo sistémico, pero bueno, en algún momento hay que empezar, en algún momento hay que partir y en la medida que vayamos en esa dirección, no me cabe la menor duda de que vamos a poder formar mejores personas. Sí, totalmente, profesor Gabriel. Muy de acuerdo con eso y me gustaría recoger el guante respecto a lo que usted señala, o lo que señaló también en parte de las preguntas de este bloque, para hablar de una cosa que es muy importante que tiene que ver los entrenadores. El entrenador no solo dirige un equipo, dirige personas, gestiona personas. Puede formar grandes futbolistas o dejar huellas emocionales profundas. Ser un buen entrenador implica mucho más que dominar la táctica, supone acompañar el desarrollo humano de quienes tiene a su cargo. En esta línea, profesor Gabriel, lo quiero invitar a reflexionar del el rol del entrenador o los entrenadores. Para usted, y desde la mirada de Safe Football, ¿qué significa realmente ser un buen entrenador? ¿Qué perfil de entrenador es el que propone Safe Football? Bueno, el perfil de entrenador que propone Safe Football es a través de un liderazgo que, que apunte a una mayor calidad humana. No solamente un liderazgo que me deje aprendizaje significativo de mi forma de jugar, de mi forma de entrenar, de correr, qué sé yo, de pegarle al balón, sino que un perfil mucho más humano donde el chico se pueda sentir a gusto. Creo que el rol fundamental que tiene un iniciador, sobre todo, que trabaja con chicos que están descubriendo el mundo del fútbol, es encantar, lograr que los niños se enamoren de la práctica deportiva regular y sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que si un niño va a una escuela de fútbol y su primera experiencia, porque la primera experiencia que tiene un niño cuando asiste a una institución deportiva, llámese escuela de fútbol, club deportivo, qué sé yo, va a ser determinante. Entonces, yo he conocido niños que han ido a escuelas de fútbol y después yo les pregunto, ¿y cómo te fue? No, no me gustó el fútbol. No me gustó el fútbol. Así de categórico. Y ahora estoy haciendo básquetbol. Entonces, claro, porque en su mente ellos reducen todo lo que es el fútbol. Es impresionante, A pero esa todo lo que es el experiencia. fútbol lo reducen exactamente a esa experiencia. Entonces, por eso es que esa primera experiencia va a marcar mucho el interés que tenga el niño en una práctica, pero no solamente en una práctica esporádica, sino que en una práctica sistemática. Es decir, ¿cuál sería un buen entrenador? Aquel que logra encantar al niño con la actividad que, entre comillas, más le gusta. Por eso es que en INAF, y bueno, me imagino en la escuela de entrenadores en todo el mundo, lo primero es el juego, es decir, el lema jugar para aprender a través del juego. ¿Por qué? Porque el niño, ¿a qué es lo que va a una escuela de fútbol? ¿A qué va a una cancha de fútbol un niño? A jugar. A jugar. Y muchas veces la primera parte son trabajos sin balón, son trabajos físicos que están muy bien, pero no para esa edad en particular. No Exacto. estamos hablando de niños que están entre 7, 11, 12 años. El niño tiene que descubrir el juego, porque al final no nos olvidemos que el fútbol es un juego. Entonces, primero la metodología. Un buen entrenador tiene que dominar la metodología, tiene que tener muy buena psicología para poder ponerse a la altura de ese niño. Es decir, involucrarse con el niño, jugar con el niño, reírse con el niño, que el chico sienta que el entrenador es cercano, que no es alguien distante, que es un ser humano que se ríe, que comparte, que disfruta. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, nos piden a los profes, a los profesores del INAF que recomendemos a tal o cual entrenador para ir a una serie chica, nosotros nos fijamos primero en eso, o sea, obviamente que tiene que ser una persona íntegra, tiene que ser responsable, tiene que ser comprometida, tiene que ser apasionada por lo que hace, tiene que ser un amante de este deporte, pero también que sea una persona que tenga ángel para poder trabajar con niños, porque trabajar con niños no es lo mismo que trabajar con adultos. Para Entonces, nada. ya lo dijo Luis Enrique en su momento, cuando hacía podcast. A todos los entrenadores, si quieren competir, no vayan a escuelas de fútbol, vayan directamente a clubes con categorías más adultas donde el Sí. objetivo sea el resultado.
¿Por qué? Porque con niños es totalmente distinto el trabajo que hay que hacer. Es decir, nosotros tenemos que encantar a los chicos, tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que educarlos, que ellos aprendan a conocerse a sí mismos, aprendan a conocer su cuerpo, tanto como es adentro como es afuera. Es decir, que educación emocional, que aprendan a conocerse, cuáles son sus reacciones ante los fallos, cuáles son sus reacciones ante sus logros, que ellos vayan valorando, ¿no es cierto?, todo lo que están haciendo y siempre dentro de lo que es el esfuerzo, es decir, valorar lo que es el proceso por sobre el resultado. Y eso es lo que muchas veces nos falta a los entrenadores, sobre todo en categorías pequeñas. Es decir, pensamos que porque ganamos un partido importante en una sub 10 le gané a Colo-Colo, con tal o cual equipo estoy haciendo las cosas bien. Y no es así. El resultado deportivo sí, te dice mucho. Puede ser que se esté realizando un buen trabajo, pero hay que ver cuáles son las repercusiones que existen en ese resultado. O sea, yo he visto entrenadores saltando de alegría porque ganaron un partido como este, frente a un rival importante, pero resulta que hay niños llorando porque no jugaron ningún minuto. Entonces, ¿de qué Wow, estamos hablando? ¿De qué exacto, estamos hablando? Tenemos un buen entrenador en fútbol base, en fútbol formativo, tiene que ser consciente de las repercusiones que van a tener sus acciones con los niños, es decir, todas sus interacciones, todo lo que diga va a ser importante y va a repercutir de una u otra forma en ese chico. Entonces, tiene que ser un buen motivador, pero un buen motivador no es aquel que arenga, porque se tiende a confundir exacto, una arenga antes de salir a la cancha y se dice los jugadores salieron motivados. No, eso es una activación, los jugadores salieron bien activados. La motivación es aquello que nos hace a todos los seres humanos levantarnos temprano con un propósito. Entonces, eso es lo que tiene que lograr un entrenador que trabaja en fútbol base, lograr que cada chico tenga un propósito, que cada día vaya a entrenar con un propósito, que cuando se levante en las mañanas tenga ganas porque quiere conseguir algo, y no necesariamente el levantar una copa, no necesariamente el levantar un trofeo, exacto, sino que cada chico sea capaz de proponerse metas en conjunto con el entrenador, que es el líder, el que está a cargo, para que ese chico vaya avanzando. Es decir, no sé, un niño que está recién llegando, bueno, poder adaptarme. Listo, ese tiene que ser tu objetivo ahora. No puedes estar pensando en ser titular, ser el goleador, ser el capitán del equipo. Es decir, primero un proceso de adaptación. Conforme van pasando los entrenamientos, poder ir sumando minutos. Entonces, ese acompañamiento lo tiene que hacer un entrenador. No puede ser que a este me sirve, este no me sirve, este juega, este no va citado. No, y tenemos que dar oportunidades y ahí también tenemos que ser valientes, porque muchas veces los entrenadores cometemos ese error de por querer ganar, darle pocos minutos a los chicos. No sé, yo he conocido casos de niños que le ha tocado viajar, como hablábamos, viajes como a la quinta región de sí, la metropolitana o qué sé yo, la sexta región. Y resulta que en una sub 11 hay chicos que el día anterior están preparando el bolso junto a la familia, están ilusionados, al otro día tienen que estar a las 7 de la mañana, están con muchas ganas, los papás se preocupan de la colación que les pide el club, entonces, y resulta que los niños después no juegan un solo minuto. Eso, a nuestro modo de ver, no apunta hacia lo que buscamos. Nosotros queremos que los chicos tengan experiencia, que los chicos puedan jugar, que los chicos puedan participar, porque si no, la frustración va a ser grande y nosotros los vamos a estar empujando hacia esa frustración. Porque a esa edad, en una categoría sub 11, lo importante es que todos puedan experimentar. así es, Porque además yo tengo que evaluar, después a fin de año, no, resulta que ese chico no sigue. Eh, ¿Por qué? Porque no han dado bien. Ya, pero ¿cómo lo puedes evaluar? En los entrenamientos, si tienes que verlo en los partidos. Entonces, eh, eso yo creo que es un buen entrenador, aquel que da oportunidades, aquel que es capaz de generar esperanzas, propósitos, que los chicos sean capaces de ver sus logros, no solamente ver sus fallas. Muchas veces se dice, ya te falta esto, otro. No, uno tiene que tomar al chico como un sistema, porque un niño, una persona es un sistema, y ver algo de manera holística, es decir, ¿cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Bueno, tengo buena disposición, mentalmente soy fuerte, pero la parte física me cuesta un poco. Bueno, vamos trabajando para que él vaya desarrollándose, pero no solamente mirar
a los que rinden más, los que rinden menos, los que me sirven, los que no me sirven. Es decir, la gestión de grupo es muy importante, por lo tanto, un buen entrenador iniciador en este caso tiene que ser un gran gestor de grupo y un gran motivador, como decía, para poder también lograr que a través de los entrenamientos el chico vaya descubriendo sus potencialidades también, no solamente identificando aquellas cosas que les cuesta. Perfecto, profesor Gabriel. Muy de acuerdo con todo lo que usted señala. Perfecto. Lo quiero invitar a la última parte de nuestra conversación y que cada uno de los temas que hemos conversado ha ido llevando, ¿cierto? Ha dado el pase gol, por así decirlo, a los temas. Y este bloque número 4, la última parte de nuestra conversación, quisiera que la conversáramos respecto a un concepto que genera muchos problemas, ¿no? O que es muy problemático, más bien, que es el concepto del éxito. El resultado más importante no aparece en el marcador. Además de goles y campeonatos, deberíamos preguntarnos cuántos niños siguen disfrutando, que era lo que hablábamos, cuántos jugaron, cuántos permanecen en el deporte, cuántos conservan su autoestima, etcétera. Quizá el mayor fracaso del fútbol puede ser perder personas, más que partidos, campeonatos, etcétera. En este sentido, profesor Gabriel, y con este concepto que insisto, es muy problemático en sí mismo. Desde la mirada de Safe Fútbol, con lo que hemos conversado, ¿cómo se define el éxito en el fútbol base, en el fútbol infantil, en el fútbol formativo? Y acorde al trabajo de Safe Fútbol, ¿qué indicadores deberíamos mirar más allá de goles, copas, puntos, resultados, transacciones, un poco todo lo que engloba eso? ¿Cómo lo se enfoca desde Safe Fútbol? Bueno, usted ha tocado ahí temas muy importantes, es decir, el éxito ha sido estudiado desde muchos puntos de vista, hay muchas disciplinas científicas que lo han estudiado y no se puede decir a ciencia cierta qué es lo que es el éxito. Ahora, desde la mirada de ese fútbol, nosotros creemos que el éxito no tiene que ver con los resultados deportivos directamente. Si bien todos queremos ganar, todos queremos salir campeón, todos queremos tener el goleador, la valla menopatía eh, dentro de nuestro equipo o del equipo que participa nuestro hijo o nuestro familiar, qué sé yo, la mirada es mucho más amplia. El éxito, el éxito se mide en participación, el éxito se mide en aprendizaje significativo, el éxito se mide en integración, el éxito se mide en disfrute. Porque puede ser que yo tenga una categoría, no sé, una sub-14, y a lo mejor yo no salí campeón, pero logré un alto grado de asistencia a los entrenamientos durante la temporada. Eso para mí es exitoso porque si yo logro tener a 25, 27 jugadores motivados y que todos se sientan parte importante del grupo, que Exacto. todos tengan ese sentido de pertenencia, que todos sientan que están aportando, que están cumpliendo un rol que aporta, ¿no es cierto?, al desarrollo del equipo, más allá de si el equipo gane o pierda, estamos ganando por goleada. Si nosotros logramos que, por ejemplo, un niño que es tímido y que le cuesta mucho interactuar con otros seres humanos, que en el colegio le cuesta hacer amigos, por ejemplo, que es mucho más común de lo que creemos, que ese chico, por ejemplo, sufre de bullying y a Sí, través del fútbol nosotros logramos que ese chico se pueda integrar a un equipo y que sea capaz, ¿no es cierto?, de transmitir sus sensaciones, sus emociones, sus sentimientos, ya estamos ganando por goleada. Si nosotros tenemos en nuestro equipo un chico que es agresivo, que por A, B o C motivo, ya sea por su historia en su casa, en su barrio, su realidad, ha tenido muchas carencias, no solamente económicas, sino que también carencias afectivas, y nosotros logramos acoger a ese niño, que él se sienta parte importante del equipo de fútbol base, y logramos que ese chico, en el fondo, transforme y vuelque todo ese odio que siente o toda esa rabia, por decirlo de alguna forma, hacia algo positivo, estamos ganando por goleada. Con esos niños que uno los toca y saltan. Son niños que muchas veces necesitan amor, necesitan cariño, y si nosotros logramos a través del fútbol acogerlo, que ellos se sientan parte importante y que logren cambiar su vocabulario, sus reacciones,
estamos logrando algo muy importante que para nosotros es más importante incluso que ganar un campeonato. Entonces, por eso que creemos que es imperiosamente necesario trabajar en relación a aquello, en tener un entorno más sano, cosa que el niño vaya a disfrutar, que el niño no tenga presión, porque el niño es un niño, está en formación, no tiene por qué estar presionado por ir a entrenar. Hay niños que Exacto, después no quieren entrenar, hay niños que después no quieren jugar. Si nosotros logramos que esos chicos se atrevan y que más allá del resultado, ellos se atreven y aunque cometan errores, se logren superar, estamos ganando por goleada. Entonces, uno ve que, por ejemplo, en las series chicas, muchos entrenadores, por no perder, hacen que su equipo salga jugando largo. Entonces, bueno, aquí me voy a meter en algo más técnico, sí, pero uno como formador tiene que enseñarle a que salgan jugando largo, está bien, pero tiene que enseñarles también a que salgan de manera construida desde el fondo así y que es. los chicos asuman responsabilidades. Y bueno, y si se equivocan, mala suerte, Se es parte del equivocaron. aprendizaje. Pero muchas veces los entrenadores, por no querer perder, entre comillas, el balón en la salida, que nos presionen y no hagan un gol, no estamos formando como corresponde, según la mirada de Ese Fútbol, a esos niños, porque si no, después, más encima, llegan con ripio al fútbol profesional. Y yo lo he Exacto. visto en el fútbol joven, en FP, lo he visto. Sí, Entonces, se ve. esos chicos es distinto en ciertas realidades, en ciertos clubes. Claro, tampoco es gracia que el equipo salga jugando, te presione estar en un gol, salga jugando, te presione estar. Tampoco hay que ser Es con sentido de realidad, digamos. exacto, con un sentido de realidad, pero sí que asuman desafíos y que los chicos se enfrenten a sus temores, porque recordemos que el miedo no es la ausencia, o sea, la persona que es valiente no es que no tenga miedo. Es Exacto, decir, la valentía no tiene nada que ver con la ausencia del miedo, sino que aquel jugador valiente es aquel que enfrenta sus temores, que a pesar de que tiene miedo, él va y enfrenta sus temores. Entonces, eso para nosotros es el éxito. Ese chico que en el fondo logra vencer sus temores, por ejemplo, logra aceptar sus errores y que puede salir adelante. Más allá de si el chico va a ser jugador profesional o no. Es decir, que el chico se enfrenta a situaciones límite y logre salir airoso de esa experiencia. perfecto, profesor Gabriel. Bueno, hemos llegado al final de nuestra conversación y se lo debo decir honestamente, para mí ha sido una conversación no tan solo nutritiva, no tan solo una conversación reflexiva, de esas que a mí me gustan mucho, sino que también una invitación muy profunda a trabajar por lo que realmente importa. Y en ese sentido, bueno, como todos saben, desde el proyecto de nuestro equipo, que es Fútbol que Transforma, no podríamos estar más de acuerdo con lo que Fútbol está haciendo, ¿cierto? No tan solo ahora en España, sino que, tal como usted lo mencionó al inicio, perdón, con dos clubes muy importantes de Chile, que es Cobresal y Coquimbo Unido, que se están uniendo, ¿cierto? Se han unido ya derechamente a la iniciativa de Fútbol. Profesor Gabriel, ¿algunas palabras al cierre de este capítulo que quiera, alguna idea que quiera redondear, alguna reflexión final que quiera hacer, algún comentario que quiera esbozar? Bueno, primero que todo agradecer este espacio, Luis. La verdad que Fútbol que Transforma me parece una excelente iniciativa acá en Chile. Por eso, bueno, estamos conversando en este momento, muy alineado con lo que buscamos en Safe Fútbol, muy agradecido por la hospitalidad. Ha sido una conversación, la verdad, muy grata, muy entretenida, muy interesante. Entiendo que lo que están haciendo ustedes también en esta plataforma es algo que es muy valiente porque se está metiendo en un terreno donde es complicado, es complejo, donde muchas veces el éxito, volviendo al tema del éxito Sí, real, no se ve en la foto, donde sale levantando la copa, es un trabajo silencioso, pero es un trabajo muy importante. Me da mucho placer, me da mucho gusto saber que hay gente que piensa como nosotros. Digo nosotros porque somos varios ya los entrenadores que queremos cambiar esta realidad brutal que hay en el fútbol base donde hay mucha violencia, un ambiente muy crispado. Entonces,
Lo dejamos a todos invitados a que nos conozcan, a Fútbol que Transforma, a Safe Fútbol, que sepan que hay gente que quiere cambiar esta realidad. Sabemos que no va a ser fácil. Hemos permitido que nuestro deporte tan querido, tan amado como es el fútbol, hemos permitido que se generen situaciones que en otros deportes no se han permitido. Bueno, tiene que ver también con el grado de popularidad que tiene este deporte, pero queremos salvar el fútbol y creemos que hay que salvarlo desde la base, formando a aquellos que el día de mañana van a ser los profesionales, si no del fútbol, eh, los profesionales o las personas que a través de su oficio puedan construir una sociedad mejor en todo sentido. Así que muchas gracias por este espacio y espero este sea el inicio de una alianza que podamos tener en conjunto. Por supuesto, profesor Gabriel. Así será y tal como se lo dije al inicio de nuestra conversación, cuente con todo nuestro equipo de fútbol que transforma para que así sea. Bueno, gente, así terminamos un nuevo capítulo de Fútbol que Transforma el podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Un gran abrazo.